y tercera presentación. Entonces, lo que teníamos pendiente eran definir las fechas de presentación. Y ya de acuerdo al programa, al contenido y los plazos que tenemos para el presente semestre, se ha definido las siguientes fechas. Primera presentación, 31 de marzo. Segunda presentación, 12 de mayo. Y presentación final, 9 de junio. Son fechas extendidas, vale decir que ya en algún momento se les presentaba inicialmente con una fecha anterior y luego se hacía una ampliación de una semana aproximadamente y tenían una nueva fecha. En este caso ya está considerado todo ello, es decir, que no se va a poder modificar para nada, por tanto deben tomar en cuenta estas fechas. La presentación final igualmente para el 9 de junio, considerando que el 16 ya debe estar las notas finales, ¿no? Y como saben, para teoría, ustedes para segundo turno, por ejemplo, ya necesitan tener todas las notas de JTP. Entonces, para cumplir el cronograma previsto para el presente semestre, estas son las fechas máximas en las cuales se va a presentar el proyecto. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Ninguna, ¿no? Entonces, por favor, prográmense, planifíquense de acuerdo a este cronograma. Vamos a continuar con el avance. Bien, lo último que habíamos visto era la distribución de cargas de acuerdo al sistema estructural, es decir, las losas según su sistema estructural, según cómo trabajan,
se los agrupa o se los clasifica en estas dos, armadas en una dirección y en dos direcciones. Armadas en una dirección no hay ningún problema porque se lo divide a la mitad y las cargas van a una y a otra viga. Sin embargo, en el caso de las losas armadas en dos direcciones, hay una divisoria de cargas bajo el cual se las divide y toda la carga de la superficie de la losa se distribuye a los cuatro lados. Entonces, ahora justamente vamos a ver esa distribución. ¿Con qué criterios se tiene que hacer esa distribución? Para ello, entonces, vamos a ver lo que es la divisoria de cargas. Para ello voy a dibujar en planta su proyecto. A ver si mal no recuerdo. Tiene una distribución de esta manera, ¿no? Ahí tenemos un esquema de la distribución en planta del edificio a diseñar. En las intersecciones tenemos las columnas, pueden ser esquineras, medianeras, medianeras, a lo largo de, bueno, en todas las intersecciones. En la parte central, columnas centrales. Entonces, previamente, lo que tenemos evaluado es la carga en esta superficie, ¿no? En estas superficies, sobrecargas de uso, cargas permanentes de losa, y todas las que se consideren, ¿no? Están en toda la superficie. Esas cargas tenemos que llevarlas de modo que se las distribuya, por ejemplo, en estas vigas, ¿no? En esta viga y así en las cuatro. Si estoy hablando de esta losa, del resto de la estructura, lo propio. Entonces, ¿cuál es el criterio para hacer esta división? ¿Cuál es el criterio para hacer esta división?
¿Cómo, muchachos? ¿Me están oyendo? ¿Estamos conectados o hay algún desfase? Sí, ingeniero, se escucha. Estamos ¿Puede ser atendiendo. proporcional? ¿Proporcional a qué? No. A ver, ¿quién nos dice? ¿Perdón? ¿En 4? Ya, tenemos que dividir en 4, pero ¿cuál es el criterio para hacer esa división? Eso es lo que le estoy preguntando. Richard dice, distribución de ambientes y esfuerzo. No, o sea, lo que les estoy preguntando es, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué criterio yo hago esta línea? ¿No? Esta línea puede ir ahí, puede ir aquí, puede ir a este otro lado, ¿no? A una viga le puedo asignar un pequeño, a la otra viga grande, etcétera. O sea, ¿con qué criterio hago esa división? La relación son en dos direcciones. Encontrado. De acuerdo a la unión de la... A la distancia, ingeniero. No precisamente, la distancia no. O sea, influye las longitudes, Sí, sí, pero... Dime. Ese es, ingeniero, si es una losa de una o dos direcciones. Esa se supone que ya son de dos direcciones, o sea, ya hemos visto el caso de una dirección, como les dije, no hay mucho que analizar, ¿no? Si es de una dirección, se los divide a la mitad y toda esta franja se queda cargado, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta viga. El problema es en esta que es ahora armada en dos direcciones. Hay una línea que divide, ¿no? Para que vayan las cargas a una u a otra viga. Esa es la pregunta. ¿Con qué criterio hago esa división? Por área de influencias. Área de influencias. No. Ingeniero, ¿podría ser a los tipos de apoyos que va a tener para las losas? Sí, exacto. Pero de forma general podríamos decir, en realidad, depende un poco o depende en realidad más de la rigidez de cada borde. Y esa rigidez evidentemente se traduce en tipo de apoyo, ¿no? Tipo de apoyo. O sea, este borde va a tener una cierta rigidez, ¿no? Este otro borde va a tener una rigidez, otra rigidez, otra rigidez. Entonces, de acuerdo a la rigidez de estos bordes, es que se definen estas líneas. Ahora, ¿qué son esas rigideces? Recuerdan que cuando hablábamos de vínculos de estructuras, solíamos idealizar como apoyos, por ejemplo, ¿no? Un apoyo móvil, un apoyo articulado y un apoyo empotrado. Por las características de cada uno de ellos, permite ciertos movimientos y giros, ¿no? Por ejemplo, estas dos o estos dos apoyos tienen en común que ellos pueden permitir el giro de las barras. No permiten desplazamientos.
hablando de desplazamientos verticales, ¿no? No permiten moverse de forma vertical, pero sí pueden permitir giro. En cambio, un empotrado, este no permite ni desplazamiento ni giro. Obviamente esto es porque tiene aquí una rigidez mayor, ¿no? En el lugar del apoyo. Entonces, estos bordes de la losa tenemos que de alguna manera asociar a estos criterios, a criterios de comportamiento de acuerdo a su rigidez. Por ejemplo, si tuviese aquí en el borde una viga, luego la losa, la viga más losa, ahí está la armadura. De alguna manera, si aquí hay, obviamente, las cargas, ¿no? Puede permitir cierto giro relativo, es decir, esto, aunque muy pequeño, ¿no? Podría girar. Puede girar, entonces a esto se lo clasifica como un borde articulado. Similar a un apoyo articulado o fijo, ¿no? No permite moverse, pero puede girar. Si, en cambio, el borde de una losa estaría sobre la viga, pero tendría continuidad hasta el otro lado, es decir, losa, viga y losa. Aquí ahora está la viga, este es el borde de una de las losas. ¿No? Por ejemplo, esto puede estar justamente aquí. ¿No? Es para analizar esta losa, aquí este es su borde. Pero este borde, como la losa tiene continuidad respecto a este eje, el comportamiento de este borde es como si fuese un empotrado, ¿no? Porque como tiene continuidad la losa, aquí hay una fuerte rigidez. Esto podría ser como empotrado. Por tanto, a este borde de losa se lo conoce como borde empotrado. Borde empotrado. Cuando tenemos un borde que prácticamente no tiene viga, se lo conoce como un borde libre. Y esta no recoge ninguna carga. Un ejemplo típico de esto, por ejemplo, los volados, ¿no? De aquí puede sobresalir un pequeño volado y este ya sería un borde libre. Un borde libre. Un borde libre no absorbe ninguna carga. El juego principal está entre la unión de bordes articulados y bordes empotrados. Para ello, si este fuese un borde
articulado y este fuese un borde empotrado con un ángulo alfa, la línea divisoria entre articulado y empotrado es una que la divide en 2/3 para el lado del borde empotrado y 1/3 para el lado del borde articulado. Dijimos que esto está en función de la rigidez, ¿no es cierto? Un borde empotrado tiene mayor rigidez, por tanto, absorbe mayor carga. Eso es lo que hay que aplicar aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son bordes empotrados y bordes articulados. En esta primera losa, ¿este borde qué es? ¿Borde libre o articulado? Perdón, borde articulado o empotrado. Articulado. Articulado. Este otro borde. Articulado igual. Articulado. Este otro borde. Empotrado. Empotrado. Entonces, con ese criterio vamos identificando. Yo digo, este borde es empotrado. Y voy a poner este símbolo. Este borde va a ser empotrado. Este borde libre, aquí nuevamente empotrado. 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 Y empotrado. Todo lo demás realizado como un borde articular, ¿no? No tenemos el caso de borde libre, lo que les dije, aquí si tuviésemos un voladizo. Entonces, aplicamos esta condición. 2/3 para el lado del borde empotrado y 1/3 para el lado del borde articulado. Borde articulado, borde empotrado. 2/3. Cuando el ángulo alfa, en este caso, es un vértice de 90 grados, 2/3 de 90 sería 60 grados, ¿no? ¿No es cierto? 60 grados. Entonces, esta línea tendría que ir 60 grados a un lado y el otro 30, ¿no? 60, 30. Cuando la condición de los bordes es la misma, es decir, ya sean ambos articulados o ambos empotrados, la línea divisoria es simétrica, es decir, va por la mitad. Aquí será 45, aquí será 45 grados. El otro lado, borde empotrado y borde empotrado. Por tanto, misma condición de apoyo, ángulo de 45 grados. 45 aquí, 45 al otro lado. Borde articulado, borde empotrado. Distribución 1/3, 2/3, 60, 30. 60, 30. 60 grados al lado empotrado. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es intersectar las líneas divisorias y normalmente
finalmente lo que resulta son cargas trapezoidales y cargas triangulares. Por ejemplo, en esta otra losa, fíjense que los 4 bordes son empotrados. Si las longitudes fuesen iguales, todas a 45, tendría que dar algo así, ¿no? Esto aquí, esto aquí, esto ahí y esto ahí. No son las longitudes iguales, entonces igual va a salir triángulos y trapecios. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta respecto a esta distribución? Todo está muy claro. Ya, muy bien. Espero que sí. Seguidamente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Esto que estamos poniendo de ejemplo aquí se tiene que hacer en todas las losas, ¿no? Todas estas cargas de las losas hay que transmitir a las vigas. Y esto se traduce posteriormente en cargas sobre los pórticos. Si esta es mi distribución del edificio en planta, aquí voy a tener la elevación, a ver si podemos representar la elevación del pórtico. Elevación del pórtico. Disculpe, una consulta. Sí, sí, claro que sí. Cuando es borde libre es a 45 y de la misma manera en empotrado, empotrado 45 grados en ambos lados. Sí. Cuando la naturaleza del apoyo es la misma, es decir, no importa si es empotrado o articulado, ¿no? Pero por decir, respecto a este vértice, si esta es empotrado y esta es empotrado, la línea divisoria a 45 grados. A 45 grados. Si por alguna razón este borde fuese articulado, igual, ¿no? La línea divisoria a 45 grados. Misma condición de borde. ¿Ya? Entonces, cuando hay diferentes condiciones de borde, siempre se aplica la regla del 1/3 y 2/3. Sí, cuando tenemos empotrado articulado, esto aplica. Y eso de forma general, ¿no? En este momento nuestra geometría es ideal. ¿Qué es ideal? Que esto es 90 grados, ¿no? Pero si por alguna razón esto en planta fuese, ¿no? Así, no 90 grados, entonces hay que distribuir 1/3, 2/3. Gracias, muy claro. Gracias, ingeniero. Ok. Estoy dibujando su edificio en elevación.
cuando hagamos esta distribución para todas las losas, además para todos los niveles, por la geometría, ¿no? Principalmente por la geometría de la losa, estos valores de carga sin duda van a ser diferentes. Y cada una de ellas, como ya estamos transmitiendo de la losa a la viga, esto se traduce carga sobre el pórtico. Vamos a suponer que esta planta es del segundo o del primer nivel. Entonces, este trapecio, ¿no? Este tendría que cargarse aquí. Obviamente con sus valores que corresponden, ¿no? Ahí. Vamos a suponer que por alguna razón este otro ha dado triángulo aquí, ¿no? Una carga triangular. Esta carga triangular vendría a esta otra viga. ¿No es cierto? Y así, de acuerdo a esta distribución de cargas, tenemos que armar las cargas en todo el pórtico que vamos a diseñar. Además, a esto hay que adicionar los diferentes estados de carga, ¿no? Eso ya es porque, primero, si esta es la planta del edificio, la probabilidad de que esto esté cargado al 100%, este otro también, es poco, ¿no? O sea, hay una poca probabilidad de que todos estén cargados simultáneamente. Entonces, ¿qué hay que analizar? Que en algún momento una puede estar cargado, el otro no, el otro sí, el otro no. O sea, alternando de manera que generen las situaciones más desfavorables. Y eso hay que ir cargando al pórtico. ¿Qué significa? Que este pórtico se va a tener que resolver varias veces para las diferentes situaciones de carga. Eso seguramente lo están viendo en teoría, el tema de las combinaciones de carga, ¿no? Factores de seguridad, estados límite, toda esa parte conceptual. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Inge, Sí. Esas cargas ahorita están para un solo lado del edificio, ¿no? Es para un lado y digamos, para el otro lado sería igual las mismas cargas, digamos, así, y luego para el otro lado igual otras cargas así. Sí, para cada cara, ¿no? Sí, pero más propiamente dicho tendría que decirse para cada pórtico, ¿ya? Por ejemplo, en esta planta, ¿no?
esto es un pórtico, otro pórtico, otro pórtico, otro pórtico. En el otro sentido, un pórtico, dos pórticos, tres pórticos, cuatro pórticos. 4, 4. En realidad, ese edificio está compuesto por 8 pórticos. Pero ustedes en su proyecto solamente van a diseñar uno, ¿no es cierto? Y si mal no recuerdo, es este, ¿no? Entonces, obviamente, hay que calcular todas las cargas que van a afectar a este pórtico. Y, por supuesto, hemos hecho la divisoria para esta primera losa. Para la losa que está debajo, igual aquí habrá, ¿no?, una divisoria de carga. Y este trapecio igual está afectando a esta viga, es decir, aquí igual, obviamente con otro valor, igual va a actuar esta otra carga. ¿No es cierto? Va a haber sobreposición de cargas, sin duda, ¿no? Y hay que tomar en cuenta todas las cargas. Ingeniero, perdón, otra consulta. Sí. Para los pórticos verticales, las vigas van a estar apoyadas en la columna del pórtico que estamos analizando, y eso se va a transmitir como carga puntual, ingeniero. Sí, sí, tiene que transmitirse. Pero esto no va a influir en el tema de la flexión, sino básicamente en los esfuerzos normales que se transmiten a las columnas. Las columnas son las que van a recibir esa carga adicional. A ver, por ejemplo, ¿no?, si yo analizo esta viga, básicamente influye esta carga y esta carga, ¿no? Pero si yo analizo el esfuerzo normal de esta columna, aquí ya influye esta carga, esta otra carga, esta y esta, ¿no? Es decir, las 4 aportan carga a la columna. Entonces, el pórtico transversal evidentemente va a transmitir una carga axial a la columna, ¿ya? Eso para el esfuerzo normal sí tienen que tomar en cuenta. Ingeniero, una consulta respecto a eso. Sí. Entonces, para hallar su valor de esa carga puntual, tendríamos que resolver igual esas vigas verticales que son adyacentes a esa columna que estamos analizando. Resolver los pórticos verticales transversales. Sí, o sea, las vigas, ¿no ve? Tendríamos que calcularlas y hallar su reacción y después llevarlas a la columna, ¿o cómo podríamos hallar su valor? El valor, no es necesario que analicen en realidad todo este pórtico, ¿ya? Con criterio de que le llega tanta carga y mitad a un lado, mitad al otro, ya se toma en cuenta. En realidad, hay otros criterios, pero no es tanto a lo que nos vamos a abocar, porque esto, si no me equivoco, es hormigón 2, ¿no? El tema de las columnas y el tema de las losas en sí, ¿no? De momento, lo que pueden hacer es analizan toda esta divisoria de cargas y transmiten mitad de una carga a un lado, mitad de otra al otro, como una carga puntual, y ahí lo dejan, ¿no? Sin analizar todo este pórtico. Está bien, ingeniero. Está entendido. Ok. Ingeniero, sí. Ingeniero, disculpe una consulta, pero si, digamos, hacemos eso, lo que dice mitad a un lado y mitad al otro, entonces ya no tendría que ser 60 grados, porque
ese 60 grados, digamos, hace que vaya un poco más allá de la losa. No, solamente para el tema del esfuerzo normal. Para el tema de la flexión, esto se tiene que cumplir, ¿no? Esto que estamos haciendo. Está bien, ingeniero. Ya, solo, ojo, para la flexión, esta divisoria tal cual, ¿no? Esto corresponde a esta viga, ¿no? Este otro triángulo corresponde a esta viga. Pero ya para transmitirle aquí la fuerza puntual, no hay problema, ¿no? Si toman la mitad a un lado, al otro. Solamente para esfuerzo normal. Inge, con respecto a ese análisis, ¿deberíamos resolverlo como una viga isostática, simplemente apoyada con una carguita triangular? Pueden hacer ese criterio. En realidad es esto, ¿no? Es pórtico o viga continua. Pero ya resolviendo, haciendo números, se van a dar de cuenta que la variación obviamente no es mucho, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, sí se les puede, como digo, permitir mitad a un lado, mitad al otro. Y una pregunta más, Inge, disculpe. ¿Tendríamos que considerar estados de carga también, las perpendiculares? Sí, claro que sí. Los estados de carga se tienen que hacer para todas las situaciones que se consideren, ¿no? Se tienen que hacer estados de carga. Está bien, Inge. Gracias. Ya, un dato más. Antes que me olvide. Esta es la geometría en planta que tienen de su proyecto. Para el tema de la tabiquería, para estimar la carga lineal de tabiquería, ¿qué tendríamos que tener aquí? La distribución de ambientes, ¿no es cierto? Estoy inventando, ¿no? Puede ser esta la sala, la cocina, el baño, etcétera. Para eso tendríamos que tener el tema del arquitectónico totalmente definido, ¿no? Para saber dónde va a ir cada muro. No tenemos un diseño arquitectónico. Nosotros estamos ahorita viendo más el tema estructural, ¿no? Dos cosas. O pueden ustedes, si quieren, hacer un esquema, una distribución de ambientes y cargan el muro ahí, donde ustedes vean, ¿no? O la otra opción, ¿qué dice la norma respecto a los muros de tabiquería? Que si no sobrepasan en más de 1.2 kilonewtons por metro cuadrado, se puede tomar todo este muro como si fuese una carga por superficie, ¿no es cierto? Y ahí dice, para viviendas, adoptar 1 kilonewton por metro cuadrado. Lean bien, revisen, de acuerdo a ese criterio, en vez de estos muros, pueden asumir directamente una carga por superficie, ¿ya? Para la parte interna. Para la parte externa, sí, ahí sí ponen nomás lo que es su tabiquería, todo este perímetro. Todo el perímetro ponen muro. Toda la parte interna pueden asumir una carga distribuida por superficie según las recomendaciones de la norma. ¿De acuerdo? Bien, todo esto, una vez hecho la divisoria de cargas y llevado al pórtico, hay que resolver el pórtico, ¿no? Para ello hay que hacer el análisis estructural.
Para ello hay que hacer el análisis estructural. Y el análisis estructural ahora para el hormigón se lo va a hacer el análisis estructural aplicado al hormigón armado se lo va a hacer mediante el método de Albert-Cacot. Análisis estructural por Cacot. Este método se basa en el método de los tres momentos. Si recuerdan, los tres momentos para una viga continua era o se calculaba de la siguiente manera, ¿no es cierto? Momento a la izquierda por longitud izquierda, inercia izquierda, más 2 veces el momento central por longitud izquierda, inercia izquierda, más longitud derecha, inercia derecha. Más el momento de la derecha, longitud derecha, inercia derecha. Todo esto igual a 6 módulo de deformación por sus giros a la izquierda menos giro a la derecha. Esta era la expresión de cálculo usado para viga continua por el método de los tres momentos. Cacot, después de hacer algunas pruebas, investigaciones y demás, llega a la conclusión de que los momentos que están a la izquierda y a la derecha no tienen tanta influencia respecto al momento del nudo o del apoyo central. Por tanto, anula estos momentos, anula los momentos y toma en cuenta la siguiente consideración. Para el cálculo ya no usa las longitudes reales, sino unas longitudes reducidas. Y por ende, estas longitudes reducidas genera unos giros reducidos. Simplificándose esta expresión de cálculo como el momento central igual a 6 entre 2, esto es 3 por módulo de deformación, giro reducido menos giro reducido entre longitud izquierda reducida, inercia izquierda, más longitud derecha, inercia derecha. Al cual le afecta por un factor de reducción menor a la unidad, que es igual a 8 entre 8.5. 8 entre 8.5, donde finalmente esta expresión se reduce a el momento igual 8 por 3, 24, módulo de deformación, giro reducido, izquierdo menos giro reducido derecho, entre 8.5, longitud reducido izquierdo sobre inercia izquierda más
longitud derecha reducida entre inercia derecha. Expresión de cálculo del momento. En esta nueva expresión, calcular el momento en el apoyo, este momento, no depende ya de los momentos que están a la izquierda o a la derecha. Es decir, el cálculo es prácticamente directo. Lo único que previamente hay que evaluar son los giros. Son los giros. Y aquí hemos usado el término de longitud reducida. Longitud reducida. Esta longitud reducida depende si es un tramo interno o un tramo externo dentro de la viga continua. Si es un tramo interno, se toma en cuenta el 80% de su luz. Esto en tramo interno. Y si el tramo es externo, se toma en cuenta el 100%, es decir, la longitud reducida es igual a la longitud real. Esto en tramo externo. Tramo interno, tramo externo. Y la convención de signos para los giros, el giro va a ser positivo si es horario. Esto aplica a vigas continuas. Vamos a ver un ejemplo y bajo este mismo criterio lo vamos a extender a pórticos. Lo cual lo veríamos el sábado. No sé si tienen alguna consulta. Ingeniero. Sí. Ingeniero, quería consultar si podríamos utilizar en cuanto a los pórticos, existen algunos factores que utilizamos para reducir, pero cambiar la carga de una trapezoidal a una rectangular y así también para el triangular. Esto tal vez para facilitar el cálculo de Quacot para para el pórtico y cada estado de carga. ¿Cuál es su solicitud? Si podemos utilizar estos factores, ingeniero. Bueno, no es solamente un tema de factores, por si acaso, pero sí hay criterios que permiten, ¿no? Aquí voy a poner un ejemplo, esto es voy a poner suponiendo una viga. Si la carga fuese trapezoidal, ¿no? Esto me genera un diagrama de momentos. Aquí será parabólico de tercer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Efectivamente, esta carga se lo puede llevar a otra carga que más o menos va a ser su equivalente, pero ya va a ser totalmente rectangular, ¿no? Y con ello nos tiene que dar otro diagrama con similares características y sobre todo similares momentos máximos, ¿no? Si lo tienen claro, cómo aplicar, pueden hacerlo. Evidentemente se puede llegar a esto, ¿no? O sea, se puede buscar una equivalencia y además algunas otras consideraciones.
De acuerdo, pueden hacerlo, ¿ya? Ingeniero, eso se logra igualando en los momentos, ¿verdad? Por eso les digo, bueno, averigüen un poco, les dejo tarea. Si quieren hacer, averigüen un poco y me dicen qué tal les va. No es solamente igualar momentos. Ingeniero, igual tenía algunas preguntas. Bueno, con esto igual quería preguntar lo mismo sobre qué hacer de las cargas trapezoidales y esto. Eh, bueno, yo tampoco sé mucho, ¿no? Igual quería preguntarle cómo se logra esas equivalencias. Alguna vez sí he visto en proyectos pasados que depende del ancho o largo de la losa, eso es lo que hacían. Ahora otras preguntas que tengo sobre eso es si las cargas trapezoidales de ambos lados se suman o se puede igual tener una equivalencia de eso, o si se tienen que transponer igual para hacerlo las cargas, ¿no? En realidad, lo que tienen que hacer es esto, ¿no ven? Esto que les he dibujado aquí claramente. Si aquí hay una carga trapezoidal roja, pues ponen la carga trapezoidal roja. Si aquí hay otra carga trapezoidal, obviamente van a ser diferentes, no son las mismas. O, dependiendo de la geometría, también pueden, ¿no?, en algún caso ser las mismas, ¿no? Pero normalmente no lo van a hacer, entonces ponen la otra carga. Y lo que tienen que hacer es resolver, esto es lo que tienen que resolver. Ahora, si por alguna razón dicen, quiero, no sé, plantear alguna otra cosa como las cargas equivalentes, pues entonces, como les digo, les dejo de tarea. ¿Quieren reducir? Pues estudien un poco esta parte y luego, si quieren más adelante, hacemos aclaraciones, ¿ya? Pero en realidad, lo que tienen que resolver es esto, ¿no? Esto es lo que tendrían que resolver. ¿Hay alguna bibliografía que puedas recomendar, Inge, que toque este tema? Bibliografía, libro como tal, no que yo recuerde. Ahorita no tengo en la mente algún autor que haya visto exclusivamente eso. Ingeniero, una pregunta más respecto a los estados de carga. Mira, el grupo A aún no hemos llegado a los estados de carga y un poco hemos podido avanzar con el auxiliar estados de carga. Bueno, tengo entendido que a grandes rasgos que se hace impares, pares y luego también cargar los apoyos. No sé si puede hacer un ejemplo el sábado, o porque tampoco sabe quedar claro con los ingenieros. O sea, lo toma más como que haga auxiliar y JTP. Por favor, Inge. Lo podrían ver, pero el sábado en realidad no. Lo que tenemos que avanzar es esto, el cálculo de CACOT. Después de ello podemos ver un poco el tema de los estados. Lo que tenemos que hacer es hacer un poco de números para aplicar este método, ¿ya? Eso es lo que me había recomendado el ingeniero, que hagamos la aplicación a un pórtico, porque creo que también de eso les va a evaluar, ¿no? Y eso es lo que también tienen que aplicar aquí. Respecto a los estados de carga, el ingeniero Muñoz siempre les sabe explicar cómo tienen que hacer. Sobre eso, pues obviamente igual siempre podemos aclarar las dudas, ¿no? Grupo A, ¿con quién llevan? Con el ingeniero Villafuerte, Inge. Ya, ¿y todavía no han llegado a los estados de carga? No todavía, ingeniero. Ya. Como les digo, terminaremos esta parte de CACOT, o sea, la parte de análisis estructural. Y ya después vemos más sobre el tema de los estados. ¿Ya? Como noción general, como han dicho, es tema de cargar pares, impares. En vigas continuas es fácil, ¿verdad? Si quieres el momento máximo, por ejemplo, positivo, cargas esta, descargas el otro y cargas esta, ¿no?
máximo momento positivo aquí, máximo momento positivo aquí. Si quieres máximo momento negativo, por decir de este apoyo, entonces cargas tramos adyacentes, ¿no? Cargas todo esto, luego el otro ya no, y si sigue habiendo más tramos, uno sí, uno no. Entonces aquí te va a dar el máximo momento negativo. Esto igual hay que extenderlo a lo que son pórticos. Y también va a ser algo parecido, ¿no? Esta cargarás, esta otra no, esta no, esta sí, y así como un tablero de ajedrez. Bueno, de momento entonces quedamos aquí y el día sábado continuamos, ¿ya? Vamos a ver la aplicación de Kakot. Hasta luego, ingeniero. Hasta el día sábado, muchachos. Sí, ingeniero. Hasta el sábado, ingeniero. Hasta el sábado, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.